la biblioteca del Rock Radio.
Y bueno, gente, gracias por acompañarnos a un programa más de la Biblioteca del Rock Radio. Esta vez, como les decíamos, vamos a tener una entrevista súper especial, un invitado, y como les digo, ni se pueden imaginar. Y el Henry ahí le va a presentar. ¿Cómo vamos, Henry? ¿Qué dice, gente? Muy buenas noches. Saludos desde Quito, Ecuador, con harto frío, harto pacheco. Vengo caminando desde mi trabajo a la casa y tuve una neblina súper espesa, loco, súper denso todo. Pero la nota era llegar rápido, porque el invitado de esta noche vale la pena, le vamos a dedicar un tiempo para conversar, para conocerle. Es baterista, es una persona que se ha dedicado por muchos años a aprender a ejecutar, a dominar su instrumento. Esta noche les vamos a presentar a Johnny Gordon, quien fue y volvió a ser baterista de Viuda Negra. Tal vez es la banda más icónica en la que él ha tocado, así que con él vamos a estar conversando, vamos a estar compartiendo micrófonos y nos va a estar contando un poquito de su vida y de su trayectoria. Así es, gente. Entonces no se olviden que salimos por Paraíso Modular Records. También nos está retransmitiendo Seven Radio y por el YouTube ahí vamos a estar subiendo todo el material. Así que, gente, pilas con eso, no se pueden perder. ¿Y con qué tema arrancamos, Henry? Bueno, no sé, ¿qué te parece si arrancamos con un tema que Johnny nos iba a comentar? Me gustaría que Johnny, ya estás ahí conectado, que nos indiques un tema, no sé si tal vez de Guitar Cuesta para empezar desde tus inicios. Hola, Johnny, ¿cómo vamos? Sí, sería increíble, no sé, volver a recordar esas canciones que marcaron pienso yo que marcaron un antes y un después del tema de la escuela de guitarra, escuela como un ente, ¿no? Como un ente de enseñanza, de traer algo nuevo acá que no existía en el país, ¿no? O sea, eso pasó con Guitar Quest, entonces sí sería interesante como es recordar esos temas, ¿no? Si quieres puedes poner, no sé, la icónica Aves de Acero, puedes ponerle así, que es del disco que yo grabé, el primer disco que yo grabé en mi vida incluso, ¿no? Que fue como el disco del El lenguaje de los espíritus de Guitar Quest. Listo, entonces nos vamos con Aves de Acero y regresamos.
Listo, Johnny, entonces empecemos por lo básico. Sé que empezaste con tu aprender en esto de la música desde que eras chamo, desde que eras niño, y que fuiste avanzando rápido en esta cuestión, pero para mí algo que me llama la atención es que no empezaste justamente con la batería, empezaste tocando el piano. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esos inicios? A ver, cuando yo era niño, más o menos, ¿qué será? 8, 9 o 10 años por ahí, más o menos, que tenía yo. Y, yo más o menos daba indicios de que me gustaba pues la música, que tenía buen oído y de que tenía la habilidad, por así decirlo, de como se dice coloquialmente en el medio de la música, sacar canciones, ¿no? Cuando, no sé, no me gusta utilizar mucho ese término porque en realidad es como estudiar los temas, se debe decir realmente, pero bueno, entonces yo sabía sacar las canciones de oído, ¿no? Entonces, o sea, es como que yo las escuchaba y luego las reproducía en una pianola pequeña que una vez me prestaron en la escuela. Yo estaba ahí yo me acuerdo que vivía en esa época en Atontaki, al norte del país. Y en la escuelita en la que yo estaba, ahí una vez nos prestaron instrumentos así, y yo, no sé, tuve esa habilidad, de esas pianolas que tú le soplas así con una cajita, y le tocas, ya, es esa. Entonces me acuerdo que llegué a la casa y de ahí, no sé, parece como que algo le gustó a mi papá, no sé, y hubo un gesto así muy chévere de comprar posteriormente, así, cuando yo estaba por terminar la primaria, y compraron un órgano de esos de iglesia, de esos de mueble, con dos teclados ahí encima y unos pedales de abajo, así que, o sea, es como un mueble, ¿no? Claro, claro. Y es un Yamaha FE30, no sé de memoria incluso la numeración, porque lo tuve de años así, ese teclado era como un mueble de la casa. Y en ese tocaba yo, o sea, porque incluso tenía incorporado un parlante que tenía bastante volumen, con el cual yo ya empecé desde pequeño a meterles bulla a todo el barrio de ahí de donde yo vivía en Calderón, ¿no? O sea, que obviamente ya en esta época ya estaba viviendo allá. Y nada, pues, o sea, luego había fiestas ahí en la casa y Johnny toca un setcito de alguna cosa, así yo tocaba y les hacía bailar a a toda la gente que estaba ahí, a los amigos o parientes de la casa que estaban ahí en su chupe, ¿no? En su farra, en su baile, y les hacía bailar porque yo lo que empecé era escuchando lo que o sea, es decir, tocando temas de lo que yo escuchaba. Y lo primero que yo escuchaba, realmente, yo te mentiría si te digo que o sea, desde niño yo tuve un background rockero, no, porque yo no tuve nadie que me enseñe, en mi casa soy el primer primo de todos los primos, o sea, y tíos como tal, o sea, no hay tengo músicos. O sea, no hay ningún músico aparte de eso, entonces, o alguien que me diga, ve, esto es Led Zeppelin, o cualquier banda, esto es Deep Purple. No había tuve que averiguarlo de otra forma. Pero bueno, en todo caso, lo que yo escuchaba en la casa era lo que había en los discos de acetato que tenía mi papá, que le gustaba mucho la música nacional, y también le gustaba mucho como es música folclórica, o sea, Inti Illimani, cosas así. Entonces, ese tipo de cosas yo empezaba a tocar, o sea, San Juanitos, como es pasillos, boleros también, yo tocaba. Pero bueno, con lo que hacía bailar a la gente, obviamente, es con los famosos pasacalles, ¿no? Que el chuyaquiteño, obviamente todo instrumental, ¿no? Entonces todo estaba en mi cabeza. Incluso en mi cabeza, yo mismo maquinaba los famosos popurrís, o sea, que son los medleys, ¿no? Yo mismo así me cambiaba de Ambato Tierra de Flores al chuyaquiteño, así yo tocaba así, y zapateaban y bailaban en la casa. Incluso llegué a tocar una vez en una elección de la reina de ahí de Calderón, que fue en la casa comunal, ahí abajo por el parque. Ahí, entonces, antes se hacía ahí, antes de que hagan en el Coliseo, me acuerdo. Y yo igual también bajaron este organillo, así, y yo toqué y les hice bailar a
todo el pueblo que estaba ahí. Claro. Entonces, oye, Johnny, o sea que no recibiste clases formales. no, nunca he recibido clases. Pero alguna vez yo intenté con un par de colegas tomar una clase de algo, y posteriormente, si quieres, te cuento algo de eso, con respecto a lectura de partituras, porque como yo soy un músico completamente empírico, entonces yo nunca vi la necesidad, o al menos como yo trabajo, o como más o menos he ido en la vida y en la música de esta forma, no he visto la necesidad de usar eso. Y en esto sí viene un tema ya muy controversial, ¿no? Porque hay mucha gente hay mucha gente que son muy puristas, digamos, o académicos que digamos, o sea, no, o sea, le respetan al músico si es que lee partitura, o si es que no lee partitura y no es músico, y en realidad en ese sentido yo difiero mucho de eso. Yo creo que más allá de músicos, al menos yo me considero un artista, porque hay mucha diferencia en ese sentido. No puedes ser solo músico o instrumentista, pero artista es otra cosa. Tú tienes que sentirte artista, tienes que verte como tal, y tienes que vivir eso, ¿sí? Y además, así como anécdota adicional, te digo, un par de ocasiones que hubo que audicionar a músicos, sobre todo en Viuda Negra, ¿no? Me acuerdo que una vez viene un chico con una carpeta, ¿verdad? Como que estuviera, no sé, viendo a buscar trabajo en el ministerio o algo así. Viene con una carpeta así, yo lo quedo viendo, le digo, o sea, yo cojo la carpeta y le boto al piso. O sea, perdón que haya sido grosero en ese sentido, pero a mí no me interesa si estudiaste con la reencarnación de Beethoven, no me interesa. A mí, toca, a mí me interesa que toques. Yo verte tocar. Entonces, en eso, por eso te digo, a veces es una controversia, ¿no? A veces se difiere mucho en este sentido. Yo personalmente considero que el tema de leer partituras, pienso que es una herramienta, no es un fin al cual tienes que llegar. O sea, tal vez es una herramienta que no tiene necesidad de usarla, y por eso no he visto esa necesidad de aprenderla y de poner empeño en eso. Pero no sé, si algún rato tal vez opte por eso, no sé, tal vez es que, no sé, voy a tocar en la Filarmónica de Londres, que no creo. Entonces, a mí me gustan los otro tipo de no necesitas. Y te voy a decir algo más chévere, y lo que siempre se decir a mucha gente. Verás, cuando tú te bajas del escenario, la gente dice, oye, qué bacán que toca ese man. La gente no dice, oye, qué bacán que lee ese man. O sea, nadie dice eso. Es más, yo puedo subir con un atril y puede hacerme el que estoy leyendo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, pero además, ¿a quién le interesa? Eso solo te interesa a ti. La gente cuando va a ver un concierto, luego regresa a la casa, ¿sabes de qué se acuerda? No de lo que escuchó, se acuerda de lo que vio. Yeah. ¿Sí? No de lo que escuchó. O sea, obviamente, sin dejar de lado que la música tiene que estar, ese aspecto impecable que siempre hay que cuidar, ¿no? Pero tienes que cuidar así. ¿Por qué crees que Iron Maiden usa el Eddie o esos? ¿Por qué? Porque todo es visual. Es muy visual, es visual. Siempre te vas a acordar de ese muñeco gigante que salía en el... Te vas a acordar de eso toda tu vida. Johnny, antes de desviarnos de un poco del tema de los inicios, yo estuve un poco investigando algunas notas por ahí y corrígeme si estoy equivocado, pero sé que no te sentiste en esos primeros años de aprendizaje, no te sentiste muy acompañado por tu familia, por tus papás, no sé. ¿Cómo fue esa cuestión? Yo te digo que en realidad el único aporte, por así decirlo, que en realidad fue a la casa con respecto a eso es ese órgano que alguna vez se compraron, pero eso ni siquiera era mío, era un mueble de la casa. De ahí yo pienso que el apoyo como tal a alguien que tiene talento musical, o sea, creo que va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, yo, todo lo poco o mucho que yo sé, pues es mío. O sea, yo me he sacado la madre, yo mismo he investigado, yo mismo he estudiado. Ahora, mira, ahora es más sencillo, porque por último ahora, no sé, drum lessons pones ahí en
en el YouTube y se te despliega un montón de cosas y puedes estar estudiando tranquilamente sin necesidad incluso de pagarte ningún curso ni nada de eso. Pero en las épocas, en nuestras épocas, Henry, no sé si te acuerdas cuán difícil era incluso conseguir que alguien te haga grabar un disco, o sea, porque igual es muy caro que te compres un disco y que te guste, que para escuchar la música y todo, y que te aprendas las letras, todo, es decir, un disco original, lo que sea, no, tienes que estar así con tus panas, por favor, hazme grabar, eso me tocaba. En el tema de la música también fue así, o sea, había los pocos videos que había instruccionales, que con eso yo estudiaba, era igual de gente selecta, que no necesariamente era gente que te prestaba, hubo gente que era muy, si era bondadosa y te acolitaba y te prestaba, a otra gente no, o sea, simplemente no les interesa. Y entonces contra eso tienes que luchar, o sea, contra el tema de incluso escoger un instrumento, porque cuando me cambié la batería, también escoger un instrumento que es muy caro, ¿verdad? Los platillos cuestan mucho dinero, a cada rato se te rompen las baquetas, y las baquetas, un par de baquetas van desde $10 para arriba, o sea, y dependiendo de cómo tú le toques, cómo tú le pegas a la batería, se te puede romper tranquilamente un par de baquetas, no sé, cada ensayo, dependiendo de cómo, y tu técnica también, ¿no? Entonces es una gastadera de plata bestial. Entonces, pero Johnny, antes de entrar a lo que es la batería, también en lo que nos enviaste pudimos ver que a los 17 años fuiste tecladista de Gibson. Sí. ¿Cómo fue eso? Gibson, que en paz descanse. Sí. Resulta que por azares de él, uno hace música y es lo que haces, ¿no? Tú te subes al escenario, tocas y te bajas y la gente te ve, ¿no? Y pues, se acerca por ahí alguien y te dice, ve, ¿quieres tocar acá en este lugar? Y dices, bueno, o sea, no, en esas épocas al menos no estás como para estar escogiendo con quién tocar, más bien mejor, o sea, que te tomen en cuenta, que digan, oh, qué chévere que toques este man. Entonces, me acuerdo que estuvimos tocando, creo que en ese press kit faltó mencionar que fuimos con una banda con la que yo estaba, fuimos como es el marco musical de artistas internacionales en Gamma Visión, ¿verdad? Pero no quise mencionar eso, ¿por qué? Porque solo era playback, no éramos músicos que estábamos tocando, entonces es como que no me hace sentir muy bien eso de que simplemente solo conectaba, no conectaba, solo subía, ponía en el trípode mi teclado y me hacía el que tocaba, y le acompañé a Basilio, le acompañé a Franco, y como es Luis Enrique Gortaire, y algunos músicos así, solistas, ¿no? Que incluso hasta Emanuel, si mal no recuerdo, alguna vez que fue allá, también ¿cómo es este man? Aldo Mata, me acuerdo también. Era un programa que era de Super Sábados o algo así, o Noches de Sábado, no, alguna cosa así era. Dirigía la Marta Sandoval, esta chica, bueno, había un montón en esa época, no sé si se acuerdan. Y ahí es cuando yo me hice conocer, así. Entonces ahí estos manes, esta gente con los que hacíamos playback, ahí me estaban tocando y eran el marco musical de este man, de Jenso. Entonces, y claro, todos, imagínate, yo era un pelado de 17 años, ¿sí? O 18, 17, algo así tenía, no tenía más. Y estos manes no bajaban de 30 años, o sea, para mí había una brecha generacional muy tenaz, o sea, porque yo era muy chico para ellos, ¿no? Pero aún así, o sea, creo que el talento primaba ahí, o por lo menos, o no sé si era el talento, o tal vez no había mucho de dónde escoger, no sé, no había muchos músicos, o no sé qué decir. Pero la cosa es que me llamaron, y ahí yo toqué con él un par de conciertitos. Pero sí, o sea, tú tendrías, como quien dice, esa música, comienzas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ya nace el amor al rock en sí? No, pues el amor al rock ya nace mucho antes de esto, de lo de jeans o lo que sea. Simplemente es porque ahí en donde yo vivía igual había gente, si bien es cierto, no músicos, pero había gente que le gustaba mucho el rock. O sea, el típico amigo melómano que le gusta coleccionar
no sé, todo lo de Black Sabbath o de Iron Maiden, cosas así, entonces me dicen, ve, escucha esto, o sea, y, qué chévere, esto es The Doors, qué bacán, esto es Deep Purple, chévere, y por fin pude conocerle a Jon Lord, que después, o sea, durante años, mientras yo era tecladista, era uno de mis keyboard heroes, ¿no? O sea, era re fan de Jon Lord, era más que otros tecladistas, ¿no? Esa escuela es la que me da más bien la gente amigos del colegio, o amigos del barrio también, con los que se compartía incluso música. Ustedes saben, o sea, el tema de ve, yo grabé esta canción o lo que sea, y ve, cópiate esta canción, o ve, yo me compré este disco, vengan a grabar, así, ya. Entonces, así era. Y así era en esas épocas, con el tema con el tema del teclado, eso. Oye, Johnny, ¿y cómo te vinculas? ¿Qué fue primero? ¿La cuestión con el Guitar Cuesta o primero con la gente de Viuda? ¿Cómo fue? ¿Cómo te vas metiendo en esa nota? Porque lo del Guitar es como que en el 2000. Sí, pero lo de Viuda es un poquito más adelante, pero entiendo que Viuda se formó antes incluso. Sí. Yo armé Viuda Negra, o sea, claro, para no confundirnos, yo armé Viuda Negra con el Santiago, con el vocalista, ¿sí? Bueno, no, en este instante, para no desviarnos, no voy a hablar de las agrupaciones y las alineaciones que pasaron, pero simplemente Santiago y yo fuimos los fundadores de Viuda Negra. Luego pasó un tema, ¿sí? Cuando yo me cambié a la batería, que dicho sea de paso, yo me cambié, aunque no lo han preguntado, pero me gustaría decirlo, yo me cambié a la batería porque es un instrumento bastante visual. Me gustaba que sea un instrumento que no es como cuando te compras un teclado que tantas teclas tiene, tantos botones y se acabó. O sea, en una batería, vos te pones 2 bombos o tocas con un solo bombo, o pones más toms o menos toms o más platos o acá. Entonces es como que es como que te permite ser tú mismo, como que te permite expresarte, y de acuerdo a la música que tú hagas, más o menos desde el seteo. Aparte de eso, como yo, es de contado, mucha gente que me conoce sabe, yo no practico ningún deporte y no me gusta, no me interesa el fútbol, no me interesa ningún deporte convencional. Entonces, para mí, una de las cosas más chéveres fue pasarme a la batería, porque al mismo tiempo que yo estoy haciendo música, también estoy haciendo ejercicio, o sea, porque se necesita hacer, créeme lo que te digo, una media hora de doble bombo tranquilamente es un partido de fútbol, así, bajo, claro. A la ducha, chao, a bañarte, o sea, es una bestia, o sea, es cardio incluso. Entonces, por eso quería hacer este paréntesis de por qué me pasé a la batería. Bueno, y en ese paréntesis yo sí tengo una duda, porque en sí deben ser todos los miembros, o sea, tener un físico tremendo para poder, por ejemplo, el vocalista está corriendo de un lado a otro, el guitarrista, el bajista y tú como baterista, todos están ahí todo el tiempo tocando, y para tocar 1 hora deben tener un físico tremendo también. Lo que siempre les he dicho y no me he de cansar de decirles, o sea, yo no es que uno quiera hacerse el santurrón a eso, pero simplemente es parte de mi vida, o sea, es un consejo de vida que siempre a toda la gente, o sea, panas, o sea, cuando se acercan de mí, oye, algún consejito de la batería o lo que sea, a ver, primerito, deja los vicios. El músico vicioso no es buen músico, así te lo digo. Un drogadicto que toque bien la batería no existe. Un borracho que toque bien la batería no existe. Eso es imposible. Tienes que tener sobriedad total. O sea, eso es primerito. O sea, si la gente te vende, o músicos que se ha visto por ahí que te venden así una imagen, simplemente a veces incluso solo por marketing, por vender alguna cosa falsa o por llamar la atención. Pero realmente, a esto, al menos en la batería, tienes que tratarlo como que estuvieras, no sé, entrenando para las Olimpiadas o alguna cosa así. O sea, tienes que mentalizarte esto tú. O sea, ese es un consejo adicional. Bueno, volviendo a lo que estábamos. El tema de me paso a la batería. Enseguida que me paso a la batería, justo el Guitar Cuesta terminaba de abrirse, o sea, salir de tocar con los Cruz en Karnak. Y era mi gran amigo el Guitar, porque él cuando llegó años atrás, él llegó acá a Quito desde Loja, él tocó por primera vez en la primera banda en la que tocó él, aquí en Quito fue conmigo, él tocó en mi banda, en Soyuz Blues.
¿sí? Donde cantaba la Diana Cárdenas, donde tocaba la batería el baterista que ahora es de Cancán, el Andrés Caicedo, y otros músicos más adicionales. Entonces, inclusive hasta las mismas Lolas, las famosas Lolas, te comento que en algún momento incluso ellas fueron parte de esta banda. Y no como vocalistas principales. Al comienzo, ellos eran solo coristas. Y te cuento que, sí, que al comienzo me hacían a mí los coros, porque yo me pasé a ser vocalista y tecladista de la banda. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, a ver, yo me paso a la batería, luego de haber ya pasado por el tema de ser vocalista incluso de esta banda, de ser vocalista y tecladista, luego después ya era solo vocalista, ya no me gustaba ni siquiera estar tocando teclado, me gustaba estar solo así cantando, y luego después sí me llamó mucho la atención la batería. Entonces enseguida que me paso a la batería, sucede que el Gitar Cuesta, que no lo había visto tiempos, o sea, como él empezó a tocar bastante con los Cruz en Karnak, en su buena época, ¿no? Cuando ahí giraban en todas partes y eran cabeza de cartel de todas las kermeses de los colegios y cosas así. Entonces ahí le iba bien a él y con él hizo incluso su academia donde necesitaba tener alumnos, y con eso hizo todo lo que pudo lograr, ¿no? O sea, en su producción musical y como persona y todo. Entonces, él conversando de esto así, me dice, ve, yo quiero hacerme mi proyecto de solista, porque ahorita yo no quiero estar en ninguna banda, él dice, ¿no? Entonces, dice, me cuentan que vos estás tocando la batería. Y me dice, ¿qué tal estás? Yo le digo, hazme una audición, o sea, si es que quieres, dale, o sea, ya adelante, ven, me dice. Y fui a la academia de él, y ahí estaba armada una batería pequeña que él tenía así. Y ahí empezó todo, ahí empecé a tocar con él, y sucede que ya no me alcanzaba el tiempo, porque la verdad, luego fue justo en una época en la que estaba tocando con un montón de gente también. Empecé a tocar también con los Triple X de Ambato, con Abaddon de aquí, y había un montón de shows por ahí, pero una vez el Gitar me dice, a ver, loco, o sea, ¿quieres tocar bien o qué onda? O sea, no puedes estar con medio mundo. Entonces ya me tocó incluso salirme de todos, inclusive de los mismos Viuda Negra. Y de hecho hasta ahora eso el Santiago me recrimina, ¿verdad? Porque son 2 años que yo dejé la banda, ¿verdad? Yo 2 años. Eso tampoco sabía, eso no. Dejé 2 años Viuda Negra. 2 años dejé así, entonces ellos empezaron a hacer otras cosas. De hecho, el tema más emblemático de Viuda Negra, que es Pretendo, ese no fue compuesto cuando yo estaba. Yo llegué después, cuando ya estaba, pero o sea, yo llegué a arreglar, porque en realidad no suena como terminó sonando después. Yeah. ¿Qué les parece antes de irnos a Viuda Negra, si presentamos un tema de Viuda Negra justamente? ¿Cuál te parece, John? A mí me parece que deberíamos escuchar, me gusta el tema Melodías para Sordos, casi nunca la gente pide todo eso, porque tiene algo ese tema, no sé qué, me gusta mucho, no sé eso. Listo, entonces nos vamos con ese tema y regresamos.
Bueno, estamos bastante entretenidos acá conversando con el Johnny, aprendiendo un poco de notas, una línea de tiempo en la que no conocemos tantas vainas. Yo sabía que Johnny habías tocado un montón y sabía que eras autodidacta, pero no sabía de Soyuz Blues, con quién habías tocado, lo de Jinso, menos, y por ahí algo me acuerdo de Abaddon, pero no sabía más. Nos dices que has estado dando botes por todos lados, bastante ocupado. Y es por eso que me imagino yo que terminas de la relación de músico del guitar y te metes un poquito más a viuda. Pero también nos estabas contando que dejaste viuda 2 años. ¿Cómo fue esa nota? Cuéntanos un poquito. Vamos ampliando ahí un poco la historia. Claro, entonces como con el guitar, mientras que Viuda Negra, o sea, es feo decirlo, pero en esa época no pasaba nada, no tenía nada, ni siquiera había una alineación estable, solo éramos el Santiago y yo buscando músicos. Esto es antes de sacar los discos. Claro, antes de sacar los discos y antes yo de entrar de lleno con Hitter, entonces, pero yo empecé a tocar con él y con Hitter ya había shows grandes, ya había cosas, ya teloneamos por primera vez a Barón Rojo en el Rumiñahui repleto, cuando vino la primera vez, que fue brutal ese concierto, entonces, pero con Viuda todavía no conocía a nadie, no tenía nada, entonces, y aparte de eso el Hitter me ofreció grabar un disco y sí se cumplió eso, ¿sí me entiendes? Entonces, y fue mi primer disco, entonces, ¿qué querías? No sé, necesitaba seguir escalando, no podía estar esperando otras cosas. Posteriormente, cuando ya veo que hay una evolución de Viuda Negra, yo fui el primero en pedirle a Santiago si es que yo podía volver a la banda, así fue. O sea, 2 años después, cuando yo les veo en un concierto, y llegan, hola, ¿cómo estás? Y a los tiempos, hola, ¿cómo van? Todo chévere, sí, te presento al baterista, el que estaba ocupando ahora mi lugar. Y digo, sí, y el Santiago dice, oye, toma esta cámara de fotos, ¿nos puedes tomar unas fotitos? Yo así, verás, dale. Y mientras yo tomaba las fotos, era tomándole fotos a mi banda. No podía creer, o sea, yo mientras digo, no, rayos, esa es mi banda, tengo que regresar. Entonces ahí fue cuando conversé con el Santiago. Y el Santiago dice, chuta, pero es que verás, Johnny, o sea, tú mismo ya te saliste, entonces, y además estamos haciendo las cosas bien y no de buenas a primeras, no vamos a decirle chao a esta persona que está ahorita tocando. Pero ¿sabes qué? Puedes entrar como tecladista si es que quieres, o sea, de nuevo. Yo así, eso me acuerdo yo. Yo el teclado, regresar otra vez al teclado, no sé. Pero dije, bueno, dale, de una. Entonces regreso así como tecladista. Y ahí fue cuando empecé a arreglar este tema de Plumas de Ángeles y como es Pretendo, ¿sí? Estaban más o menos todavía como es, y Crónicas también, que estaban, había solo como bocetos, no sonaban como suenan hoy en el disco. Pero entonces ahí yo metí mano así, de hacer un poquito de arreglitos, de hacer cositas ahí en el teclado, así. Pero había ciertas cosas que en cambio el baterista no me entendía. Ñaño le digo, haz de esto. Y no podía. Le digo, oye, préstame un ratito las baquetas. Creo que no debió haberme prestado nunca las baquetas. Porque las baquetas y, no sé, automáticamente a los muchachos se quedaron viendo la cara y como diciendo, o sea, nada, ya regresó el baterista de Viuda Negra. O sea, eso, bueno, eso es como resumirte todo, como pasó, ¿no? O sea, pero así es, o sea, y así ese hijo pródigo, por así decirlo, ¿no? Vuelve a Viuda Negra. Y ahí es lo que empieza realmente la historia de Viuda Negra, porque además, bueno, esto que les cuento anteriormente es como, digamos, bueno, porque estamos en esta tertulia, pero realmente cuando tú analizas a una banda, analizas desde su discografía, desde ahí existe una banda, antes no existe, antes es cualquier cosa, o sea, antes es solo historias que te pueden contar y eso, o sea, como para divertirse un rato, como, no sé, algo muy alegórico, pero una banda existe desde su discografía y que realmente la historia de Viuda Negra empieza en el final del silencio. Pero ustedes sacaron antes algo, un cassette, algún demo o directo ya con los discos. No, nosotros con Pretendo ya nos metimos al concurso de Fiora Música y como dato interesante,
Si tú te pones a investigar un poquito, esa es una canción que está en el disco ese de Fiora Música que hizo alguna vez el Perotti, y con algunas bandas, muchas de ellas ya no existen, que están en ese disco. Y bueno, y algunas bandas están todas en su categoría, son ganadoras de algo, ¿no? Nosotros estábamos en la categoría de metal o algo así era. De rockers. Sí, pero lo gracioso de esto es que Pretendo nunca ganó. Está Ibras. Estamos, o sea, estuvimos como los finalistas dentro de ese disco, pero Pretendo, contrario a todo lo que puedas imaginarte, no ganó Ibras. Ganó otra canción y otra banda que creo que ya ni existe. Entonces, eso incluso es, bueno, es como anécdota, es chévere contarte, pero obviamente en ese momento no te sientes muy bien, ¿no? Y te cuento que esa es una versión, si es que tienes chance de escuchar, es una versión diferente de la que está en el disco. Esa sí es una versión grabada por el baterista que estaba antes, porque yo recién estaba entrando a la banda, y es una versión y yo estoy tocando ahí los teclados en Pretendo, en esa versión de ahí de Fiora Música, te comento. ¿Sí? Y de ahí ya comienzan y cambio con los discos. Cuéntanos un poquito cómo fue la grabación del primer disco y todo eso. La grabación del primer disco, hay mucha gente que le gusta mucho este primer disco y coinciden en algo que yo también coincido, que tiene mucho corazón, verás, si tú les comparas, son 2 discos que tiene Viuda Negra, y si tú comparas al otro disco con el primero, te puedes dar cuenta que hay una abismal diferencia en sonido. Y el segundo exacto. Este disco que tú tienes en tus manos, ese segundo disco, tiene mejor sonido porque fue grabado, es una producción mucho más profesional, que fue grabado en Fusao, que es la disquera de Angra, ahí en Sao Paulo, Brasil. Y pero no refleja, al menos en mi caso, no refleja realmente al menos lo que yo pude haber querido expresarme como músico. Mientras que en el primer disco en cambio sí fue una suerte de experimentación y también de mucho carisma, de mucho, no sé, mucha creatividad al mismo tiempo. Fue todo, y todos éramos panas, todos así, la pasábamos muy, muy bacán, así, y cada uno en su instrumento hacía lo que debía hacer, y nos divertimos mucho grabando ese disco. Claro que ahora sí te puedo ser muy sincero, y en otra entrevista nos preguntaron algo así, me dice, o sea, ¿qué exactamente es el tema del progresivo, y qué implica estar tocando todas esas cosas que haces ahí en Viuda Negra, y sobre todo en el primer disco? Y era justamente eso, querer impresionar a todo el mundo, o sea, querer decir, a ver, somos nosotros y podemos tocar esto que nadie puede tocar. ¿Se me entiende? Entonces pero bueno, y también Viuda tal vez en ese instante llegó a ocupar un nicho que tal vez no estaba del todo ocupado, o por lo menos aquí en el país no. Entonces tal vez por eso, o sea, se posicionó en ese sentido como una banda de rock progresivo, a pesar de que nosotros no somos tanto para las etiquetas. Preferimos que la gente más bien diga que somos o que le gusta, porque eso de etiquetarnos también no. Yo pienso que sí somos bastante progresivos, pero tenemos tintes progresivos. De una banda así como progresiva, no, pienso yo que no somos. Pero tiene esos tintes, y al tener esos tintes de métricas irregulares, de cambios de tempo, de canciones que son súper largas, con un montón de variaciones, y solos por aquí, solos por allá, cortes y cosas así. Entonces, como que sí se adapta a esa etiqueta. Pero se adapta a esa etiqueta, pero también tú llegas a los coros, y en los coros encuentras mucha musicalidad, encuentras mucho pop, por ejemplo, porque también nuestro background también es Bon Jovi, es Skid Row, es Journey, ¿sí me entiendes? Entonces también encuentras eso. Entonces es como que se refleja toda nuestra, nuestro background cultural, musical, si quieres, se refleja en todo lo que se plasmó ahí, aunque mucha gente dice que chuta, hay muchas cosas que
que están de más, que tal vez no, había que buscar un momento en donde te detengas, ¿no? Y no, ya no, o sea, ya no, ahí nomás, ya no le pongas más cosas a la canción. Pero y esa es la esencia de Viuda Negra. Entonces pienso yo que la esencia de Viuda Negra no solo está dada por las letras que hace el Santiago, sino también está dada por la música, por el virtuosismo de los músicos, y justamente eso es lo que pienso yo, que por lo cual Viuda Negra, por todo ese complemento que es, tiene el respeto que hoy por hoy tiene, pienso yo. Así es. Y después de que sacan este segundo disco en el 2008, ¿qué pasa con Viuda Negra? Empezó una etapa de desgaste. Si es que a eso quieres llegar, pues sí. Empezó una etapa de desgaste. Imagínate, los dos miembros fundadores que éramos de Santiago y yo, hasta ese momento habíamos visto entrada y salida de integrantes. Había un desgaste también emocional. Empezaron un poco de roces también, egos, un poco de cosas así que pienso que es normal en las bandas, porque es muy difícil, te cuento, o sea, el tema de tener una banda, tienes que ser muy maduro, pero, o tienes que, no sé, pues que ser manejado por alguien y que esté a otro nivel emocional, mucho más allá de lo que estamos nosotros. Pero imagínate, un medio como el nuestro, en donde no existe como tal una industria musical, no puedes darte el lujo de que tienes el manager que no sé, que es un man calvo y con canas y que sabe exactamente lo que hacer y que te trata como que fueras o sea, no existe. Nosotros mismos éramos todo, o sea, tú sabes, todo aquí es independiente, todo es música independiente. El que diga no es mentira, todo es música independiente, todo, no hay disqueras, no hay nada de esto, o sea, no existe aquí como tal esa industria. Entonces nosotros mismos teníamos que decirnos de loco, o sea, creo que deberíamos hacer más ejercicio, o creo que, ¿sabes qué? En esta entrevista no deberíamos decir esta cosa, o ¿sabes qué? En este show deberíamos hacer esto, pero nosotros mismos, o sea, es todo, y como todo lo que se hace aquí, ¿no? Es autogestión en todo sentido, no solo en el tema económico, sino en todo. Y entonces, bueno, perdón. Sí. El tema respondiendo a eso del qué pasa después del disco, La Voz de los Bosques, pues nada, que ya los roces que tenía sobre todo con el Santi, con el vocalista, ya llegó un punto en que ya dijimos hasta aquí nada más. Y aparte de eso, el tecladista ya nos estaba también abandonando porque se iba por temas personales, se iba del país y no sabíamos cuándo iba a regresar. Entonces ya nos vimos solos los dos otra vez, era casi como volver al comienzo. Y medio como que también ya estábamos cada uno, es feo decir esto, pero es la verdad, estamos como hartos de uno del otro, pienso yo. Entonces dijimos, bueno, hasta aquí nomás. Y luego el Santiago ahí era por un tema también de que quería armar su propio proyecto con su apellido, con su nombre, todo eso. Bueno, y en todo caso, en todo este tiempo, luego viene la etapa en la cual todo este tiempo yo estuve ahí tocando con Raimundo y todo el mundo, incluso estuve tocando con los de Esto es Eso, una temporada, que es otro tipo de música. Claro. Luego hasta le acompañé a Julio Zavala, este imitador también, una vez que vino acá, con su orquesta ahí fue la primera vez incluso que toqué reggaetón, verás, te cuento, porque parte del show del man era eso, claro que tocabas un pedacito, ¿no? Pero la primera vez que tocaba también música así como de Julio Iglesias y cosas así. Entonces, oye, Dani, antes de meternos en esa parte, me gustaría asimismo, primero, escuchar un tema de La Voz de los Bosques que te guste, ¿no? Pero antes de irnos con el tema, ¿por qué no nos cuentas un par de anécdotas, tanto, no sé si en la grabación o en gira, una anécdota relacionada con el final del Silencio, y luego también una anécdota con La Voz de los Bosques antes de que Viuda dé por concluida esta primera parte? Una anécdota, a ver, tengo un montón, pero bueno, si quieres uno, aquí va, verás. Yo me acuerdo que es gracioso, porque a mí, como yo soy completamente reacio con el tema de a mí no me gusta el fútbol para nada y obviamente no soy hincha de ningún equipo. Sin embargo, hay un disco, no sé si ustedes han de haber investigado, supongo que hay un disco en donde hay una canción
que Viuda Negra hace a la Liga Deportiva Universitaria, ¿ya? Eso no es lo gracioso. No es lo gracioso que no me guste el fútbol que esté tocando ahí, eso no es lo gracioso. ¿Sabes qué es gracioso? Lo gracioso es que el que consigue que nos tomen en cuenta para estar en ese disco, porque verás, en ese disco estábamos con La Grupa, con Hipatia Balseca, con el Damiano, o sea, con un montón de músicos que están en otros estilos, y la única banda de metal que toca un tema para la liga es Viuda Negra. No sé si lo pueden ver, está justo atrás, abajo del dedo, está ese disco. Bueno. Entonces, el que consigue esto fue el guitarrista. Y el guitarrista es hincha del Quito, y cachas, él es el que consigue esto. Y cállate la risa, esto todavía no sigue siendo más gracioso. ¿Sabes qué es más gracioso de esto? Cuando estábamos ya grabando los coros de Oh, Liga Campeón, o sea, estaba él grabando esos coros también, ¿cachas? Siendo hincha de otro equipo, y eso sí fue muy gracioso. Y yo juraba que los que tocaban en ese disco sí eran hinchas de la liga. No, pues una vez, verás que una vez Viuda Negra, pienso que hasta eso nos hace sentir muy bien, ¿no? O sea, el tema de que Viuda Negra rompe también esos esquemas, ¿no? O sea, a la gente no le, como tú dices, mucha gente al ver eso se imaginaba que, claro, todos éramos hinchas de la liga con nada que ver. Creo que el bajista era hincha, y el resto no, sí les gusta el fútbol, pero no tanto, ¿no? Y el guitarrista, como te digo, era hincha del Quito. Y a mí no me gusta el fútbol. Entonces, entonces nada que ver. Sin embargo, una de las cosas que son chéveres es que la música rompe tanto estos esquemas que no le importa a la gente. Por último, supongamos que sí fuésemos, o hubiésemos ido, pero a la gente no le importó. Y una vez tocamos, incluso para la barra brava del Barcelona, tocamos en una fiesta que ellos organizaron, y nos llaman a Viuda Negra a tocar a Ibras. Y nosotros en el camerino como es de grupo a grupo, empezaban así con las barras como que estuvieran en el estadio, y con esas bengalas y todo eso así, y cantaban y saltaban con las canciones que supuestamente se divierten ahí en el estadio, y nosotros así, y ahora nos van a... Y de hecho, verás, entra un tipo y golpea al camerino, golpea la puerta y nos dice: "Liguistas, hijo". Ya. Y cierra la puerta y se va. Nosotros así, nos van a matar. Y nada que ver, subimos al escenario y la gente cantaba todas las canciones y felices. Obviamente no podíamos cantar la canción de la liga. Claro. Jamás lo hicimos y jamás lo vamos a hacer. Lo triste de esto, y déjame decirte, es que tuvimos que sacrificar un tema. Era un tema que ya estaba listo, solo faltaba la letra. Era un tema que estaba listo e iba a ir como un tema adicional en el final del Silencio. ¿Sí? Yeah. Era un tema, o sea, la música, ¿no? Solo faltaba la letra. Y como ya pasó esta cuestión, entonces, y eso fue de un rato para otro, es un tema medio tenaz también, ¿verdad? Es adicional en este mismo, como anécdota adicional. Mientras yo estaba grabando la batería, porque para la gente que no sepa, se graba por separado, ¿no? O sea, bueno, yo estaba grabando la batería, y mientras yo grababa la batería, el Santiago estaba afuera escribiendo la letra que iba a ir en esa canción de la liga, ¿cachas? Entonces, esa es una anécdota. Pues literalmente un sacrificio. Sí. Sí, pero en serio, a mí yo ya no me meto en esas cosas. Me sorprendió porque yo sí pensaba, como te decía, que todos los que tocaban ese disco eran hinchas de la liga. No. Sí. Pero es algo, además, cuando, verás, nosotros sí manejamos esto cuando nos preguntaban, pues, ¿y por qué es esto? Bueno, porque en ese entonces estaba campeón y nos pidió grabar un disco. Si hubiese sido campeón otro equipo y nos pedía lo mismo, pues lo hacíamos. O sea, pero ahora entiendo, por ejemplo, hay el caso del Guanaco. El man está haciendo las canciones del Independiente, pero el man no, nada que ver, igual no le gusta el fútbol ni nada, pero trabajo es trabajo. Así es. Bueno, Jenny, mándanos un temita de La Voz de los Bosques para escuchar y regresar para seguir conversando. A ver, como tema de La Voz de los Bosques puede ser el mismo del disco, La Voz de los Bosques. Sí.
Bueno, gente, como les decía el Dani hace un rato, estamos picados, estamos súper entretenidos acá conversando con el Johnny y quedó pendiente pues una parte de la pregunta. Johnny, cuéntanos ahora la anécdota acerca de La Voz de los Bosques, algo relacionado, algo que te haya marcado y que ahora nos quieras compartir para los micrófonos de la Biblioteca del Rock Radio. A ver, para contarles de la anécdota de La Voz de los Bosques, bueno, y para entender que no toda en la música es toda felicidad, a veces también hay cosas tristes y es parte de la vida, ¿no? Y sí es algo que me marcó mucho, y es cuando nosotros estábamos filmando el video de Ausencia en el Teatro Bolívar, pasó algo muy, muy feo que todo el mundo, y obviamente nosotros no estábamos conscientes de esto, estábamos completamente desconectados, estuvimos todo el día metidos ahí. En esas épocas nadie todavía tenía como celulares con datos, o al menos nosotros no. Entonces nosotros estábamos ahí y filmando un video que incluso muestra un tema de mucha oscuridad y todo, y aprovechando incluso los espacios que te daba ese teatro, que todavía se mostraba como lo que había quedado de su incendio, ¿no? Incluso el tecladista toca, pues, o se filma tocando un piano quemado, un piano que estaba ahí quemado y que le tenían ahí como que todavía no lo botaban. O no lo restauraban, no sé qué pasó con eso. Pero en todo caso, eso es lo irónico, que mientras pasaba esto, estaba sucediendo al mismo tiempo el tema del accidente de la Factory. Fue el mismo día. Y de hecho, al final del disco, del video, perdón, al final del video, cuando ustedes ven el video, al final nosotros ponemos una dedicatoria a los familiares de las personas que perdieron la vida ahí en eso. Entonces, algo que a mí me marcó, porque fue tenaz después de un día tan largo, que tú entenderás que filmar un video también se repite, toma lo mismo, todo eso, que en encuadre, que maquillaje, que esto, o sea, así es medio tenaz, estás todo un día estás en eso. Llegas a la casa cansado así y luego te enteras de lo que ha pasado. Y fue tenaz. Nosotros estábamos ahí a la final, de una u otra forma estábamos divirtiéndonos grabando un video, pero no sabíamos qué estaba pasando afuera. Entonces es algo que me marcó, así que esa es una anécdota muy triste, pero un poco oscura. Claro. Así es. Bueno, Johnny, ahora sí lo que el Dani quería preguntar, bueno, y esta primera etapa. De ahí estamos cerrando, ¿no es cierto?, lo que es Viuda. Entonces nos vamos a ir ahora, en lo que vemos en el Press Kits, es ya a Anima Inside. Cuéntanos un poquito cómo llegas a tocar con ellos. Es gracioso, eso sí es bien gracioso, porque yo no me llevaba, por lo menos con el vocalista no me llevaba, yo no había afinidad, así, incluso había roces, como que nos caíamos mal y cosas así, y de hecho voy a ir más lejos incluso, me acuerdo de eso, estaban tocando en el concierto de Ozzy Osbourne y yo estaba como público abajo y estaba yo pifiándoles, así de sencillo, esa es la verdad. Y de hecho esto cuando yo empecé a tocar con ellos, no, o sea, nos reíamos de eso, porque hacíamos, a ver, yo así, oye, bájate, que no sé qué, y siguiente escena, hey, hypnotize, o sea, entonces, sí. Eso después ya se volvió, ya más bien ya era gracioso, como anécdota, claro. ¿No? Pero aunque parezca absurdo lo que voy a decir, pienso yo que de algún modo, imagínate luchar contra eso, o sea, yo no me llevaba con el vocalista y sin embargo yo terminé tocando en esa banda, entonces me hace sentir mucho orgullo porque pienso que mi talento habló más por cualquier otra cosa que esté por encima, ¿sí? Y te voy a decir por qué, porque cuando a mí me llamó el vocalista, el Ricardo, me dice, oye, quiero hablar contigo. Yo pensé que me iba a reclamar alguna cosa y dije, chuta, no sé. Pero estarle pifiando en el concierto. Pensé que iba a decir, oye, ¿qué has estado diciendo? Y igual yo fui, tuve una reunión y fui, estaba con el manager, con Esteban ahí, y de ahí me dicen, pero bravísimo, así me dice, verás, loco, o sea, verás, y antes que nada quiero que sepas que esto no sale de mí. A pedido de los muchachos que están en este instante tocando con Anima Inside, se te pide que se te tome en cuenta para que tú toques en la banda. Y yo así, ¿en serio? Oye, qué bacán, o sea, que toque. No, dice, no, todavía no, dice, primero vas a audicionar. Yo me quedo así, verás, audicionar. Y digo,
chuta, y a ver, audicionar, y si es que audiciono, y si no me cogen, yo voy a quedar como el man que no le cogieron. Claro. Entonces, eso no me va a gustar para nada. Sí, no me va a gustar para nada. Entonces, sin embargo, yo dije, dale, a ver, voy a audicionar. Dale, voy a audicionar, no me importa. Y nada, o sea, a mí me porté muy profesional. Y dije, a ver, bueno, si ya me metí en esto, pues para bien o para mal, tengo que ganarme ese puesto. O sea, y ahí fui con todo. Me acuerdo que después de un par de semanas, yo mismo le llamé, dije, loco, estoy listo. ¿En serio? Sí, sí, me sé de memoria todo el disco primero que tú grabaste. Así, ah, sí, chévere. Entonces fui a donde ellos tienen el estudio, llevé mis tubos, o sea, mi rack y todo eso, y ahí me acuerdo que me dice, oye, pero aquí también hay un rack. Entonces le digo, no, no, no como el mío. Entonces, y armé mi cuestión así. Entonces yo quería verme, o sea, a ver, si es que me van a coger, para que vean cómo es incluso mi puesta en escena. Claro. Que de hecho ellos pudieron constatar que así fue. Y durante todos los casi 5 años que estuve en esa banda, así fue. O sea, yo siempre me he mostrado, me gusta que mi drum set se vea muy especial, muy diferente, muy bacán. Me gusta que tenga un look muy chévere y aparte mi show, ¿no? Y obviamente el performance, la técnica. Entonces, aparte, bueno, ya alarmé todo eso y estaba listo. Le digo, pues, puedes ponerme un micrófono también. Le digo, dice, ¿cómo así? Porque es que me aprendí los coros también, le digo. Entonces, imagínate, yo fui con todo. Fui con los temas al dedillo y aparte de que me sabía de memoria, también metía lo mío, ¿no? O sea, metía con criterio, ¿no? Metía un poco de mi pegada y mi forma de tocar. Y también fui aprendiéndome los coros. ¿Y escuchando el disco ya te gustó o nada todavía? No, sí, siempre te termina de gustar, pero te voy a decir algo muy tenaz. Yo me acuerdo que en más o menos, yendo un poquito más atrás, cuando yo igual también, a la par que estaba con Viuda Negra o con otras bandas, igual también a veces uno tiene que trabajar, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en esa época se puso de moda el Tropi Pop. Sí, yo tocaba en una banda que tocábamos en los casinos y ahí teníamos que tocar todo ese Tropi Pop de Fonseca, chuta, locos, ni con cuchara, o sea, ni con ají. Sin embargo, terminas de estudiar los temas y te empieza a gustar, lo creas o no. Eso como paréntesis para decir, o sea, siempre te va a terminar de gustar, o sea, cualquier cosa. Y no solo eso, sino que aparte de terminarte de gustar, también le estudiaste también al colega, o sea, a la persona que grabó esos temas, también de paso le estudiaste y entendiste su forma de tocar también. Eso también me pasó, es algo muy interesante que solo me pasaba con bandas extranjeras. Yo no iba a estar sacando canciones de ninguna banda nacional porque no tienes la necesidad tampoco, ¿sí? Pero en este caso pasó eso y tuve la oportunidad de estudiar todo un disco que grabó un colega, entonces también es interesante. Y no solo estudiarles al colega, sino coger eso y también ponerlo tuyo, ¿sí? Entonces, eso pasó y ahí entré y ahí es toda la historia con Anima Inside. Teloneamos algunos conciertos como el de Kiss. También tuvimos la oportunidad de ir al Corona Hell and Heaven en México, que es uno de los 5 festivales más grandes del mundo, y la única banda del Ecuador fue Anima Inside, y con su servidor ahí en la batería, y el plato fuerte esa vez fue Rammstein, y claro, y Twisted Sister también fue increíble, también, entonces es bacán, ¿no? Todas esas cosas también. Pero un poquito también contándonos lo que fue con Kiss, ¿qué tal esa experiencia? Porque creo que todos alguna vez le seguimos, ¿no? A ellos. No, pues genial. O sea, imagínate estar en un escenario, en el mismo escenario, en el que está como Gene Simmons o toda esa gente con la que ya cuando empezaste a escuchar música, empezaste a escuchar rock, todos esos manes que tú les veías y decías, ay, qué bestia, qué loco, esos manes que están pintados la cara así y nada, o sea, y claro que se volvía un ícono de la música, una leyenda viva, por así decirlo, y que jamás pensaste, verlos en vivo, peor en tu país. Y luego tú no solo que les ves en vivo en tu país, sino que también te subes a telonear ese concierto. O sea, te subes a estar en el mismo escenario donde van a estar ellos. No, eso no sé, no tiene
no tiene precio. Es bueno, hay que entender, con Viuda Negra también tuve experiencia de telonear también a otras bandas, como Nightwish de Finlandia, como Angra también. Y lo último que teloneamos fue a Guns N' Roses en el Estadio Olímpico Atahualpa, con un estadio repleto. Entonces se tiene la experiencia, ¿no? De qué es lo que sucede cuando estás ahí. Y contestando esta pregunta, es full nervios, amigo. Nervios que no tienes idea cómo es eso, porque primero por la responsabilidad enorme que recae sobre ti como ser el músico de la banda nacional, y que es la banda a la cual la gente no está yendo a ver. ¿Sí? Claro. Solo es ¿cómo es? El appetizer nomás, así ¿cómo es? Algo que la gente más bien posiblemente ni siquiera quiere verlo, sino que ya ojalá acabe. Entonces tienes también ese peso también ahí. Entonces vos dices, ojalá nos vaya bien, ojalá. Pero luego te metes en la cabeza y dices, no, a ver, vamos a hacer el escenario y vas a dar lo que sabes hacer. Y a mí me gusta inspirarme mucho. Yo veo siempre conciertos de bandas sobre todo bandas de pop, más que de rock, antes de salir yo a tocar en algún evento, sobre todo cuando es algún evento muy importante, como lo de Kiss, por ejemplo. Yo me acuerdo antes de salir al concierto de Kiss, yo me acuerdo que en mi casa, en la tarde, yo me vi todo el concierto de Bon Jovi, el These Days, pero no el concierto de aquí, sino el concierto de Londres. O sea, es brutal. Entonces, de ahí ese tipo de cosas como que te inspiran. O sea, las tomas con la gente que hay ahí, entonces, cómo el baterista le pega, las muecas que hace, no sé. Entonces, ese tipo de cosas, llegas así y sintiéndote así. A ver, dices, no, yo también me voy a subir a un escenario y tengo que creérmela y yo soy un artista y tengo que hacer lo que debo hacer. Oye, Johnny, entonces vamos antes de eso, Henry, porque vamos a irnos con un tema del Duality, del disco. Entonces, ¿qué tema sería? Porque igual ya estamos con el tiempo para regresar con tu pregunta. A ver, del Duality puedes ponerle Everything, buen tema. Ya, nos vamos con eso y regresamos. Ya. Try. I've heard it 1,000 times.
Y bueno, regresamos y no quería antes indicar el disquito que nos hablaba de la liga. No, ya, oye, vos has sido fanático de la liga, amigo. Yo sí, pero ahí está Viuda Negra. Sí, para que entonces vean que sí es cierto. Entonces, Henry, ¿con qué estábamos? Bueno, estábamos hablando de Anima Inside y yo quería preguntarte, Johnny, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo sentiste más que nada la experiencia de estar con ellos 5 años? Desde mi punto de vista, Anima es una banda muy visual, tienen un sonido bastante comercial, por decirlo de alguna manera, como que entra más suave en cualquier público, ¿no? Y una característica de ellos es que cuidan mucho la imagen, ¿no? Incluso maquillados, me imagino yo, asistentes, quién les peina, quién les viste y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo fue estar en esta banda, acoplarse y cómo sentiste, si nos atrevemos, guardando las distancias, a comparar Anima con Viuda? A ver, si bien es cierto, desde que cuando yo empecé a tocar en esta banda, yo siempre supe cómo eran las reglas, ¿no? Estaban muy claras. Siempre supe que esta banda no era mía, siempre supe eso, así que nunca hubo problemas con respecto de ese, y en ese sentido con nadie ahí. También es inevitable, obviamente, viniendo de una banda que ya no existía como Viuda Negra, pero que igual había estado bastante tiempo en esa banda, era inevitable también en mi mente comparar a las dos bandas. O sea, yo en mi mente sí decía, a ver, esta Viuda Negra tiene esto y Anima no tiene esto. Anima tiene esto y Viuda Negra jamás tuvo esto. Es inevitable, si siempre durante todo el tiempo que estuve ahí, comparar un montón de cosas, pero era en mi mente, ¿no? que yo lo hacía. Y a veces incluso había unos sentimientos como de frustración, como diciendo, o sea, ¿por qué no hicimos esto que están haciendo ellos acá cuando había Viuda Negra? ¿Por qué no se pudo hacer esto? ¿Por qué no? Ya obviamente sentimientos de frustración porque la banda ya no existía, entonces no había cómo hacer, ni puedes volver al pasado a rectificar las cosas. Por otra parte, yo durante el tiempo que estuve ahí, no te voy a negar, yo aprendí muchas cosas que van mucho más en el tema de aspectos como el tema de auspicios, de endorsements, de musicales, que eso yo jamás, hasta antes de entrar a Anima Inside, jamás entendí eso y lo importante que es incluso para un músico y para su imagen
el que marcas, sobre todo marcas internacionales, te auspician. Y me acuerdo que hasta eso comparaba con Viuda Negra. Yo en Viuda Negra, en cambio, decía, chuta, tenía un público chévere que le cantaba sus canciones, nos seguían, así era muy bacán los shows, todo eso, y no nos auspiciaba ni Bunky, ¿ya? Entonces era medio como que, no sé, luego vienen sentimientos, luego vienen sentimientos encontrados, porque como te decía al comienzo, si bien es cierto, yo tuve siempre claro que esa banda no era mi banda, pero la traté como tal, ¿sí? Y la traté, y como músico profesional que yo soy, yo me subí a los escenarios de tal forma y mi performance era tal y le daba la entrega, incluso en ensayos, en pruebas de sonido, grabaciones de videos y todo lo que hacía la banda, estaba yo ahí. O entrevistas, entonces siempre estaba yo ahí, donde quiera que haya, digamos, por ejemplo, en entrevistas más siempre era el vocalista, pero si se requería de mí, pues yo estaba ahí. Yo casi nunca decía, no puedo, mejor dicho, nunca dije eso, no sé. Muy rara vez durante ese tiempo hubiera sido que pase eso o alguna cosa, ¿no? que tenga que ver con la banda. Entonces yo me atrevo a decir que incluso hasta le traté, creo que hasta durante esos 5 años, le traté hasta mejor que en algunas épocas de Viuda Negra a Anima Inside, a pesar de que no era ni siquiera mi banda. Entonces, y entonces al mismo tiempo que pasa eso, de algún modo empiezas a querer a la banda, empiezas a querer a ese nombre, ¿sí? E incluso yo me acuerdo que brandeaba los bombos, o sea, los parches delanteros, las membranas delanteras con el logo de Anima Inside, la llamita esa, que mucha gente más bien como brandeaban conmigo y claro, yo ponía el logo de Johnny G abajo, así. Mucha gente llegó a pensar que ese logo no era ni siquiera de Anima, sino era mío. Entonces no es así, pero hasta ese peso tiene cuando tú haces bien las cosas, cuando tú haces mucha marca y cuando como tú mismo mencionaste, es una banda muy visual, es una banda que se preocupa mucho de la imagen y pues cuando yo llegué, o sea, igual, o sea, yo también, chévere, qué auspicio de esto, qué bonito, listo, que las fotos, listo, entonces salgamos con esto, entonces yo también tenía que hacerme ver. Y hablando entonces del disco, o sea, ¿tú sí ayudaste a la composición del mismo o cómo fue? Del Duality, no, ahí sí te puedo decir, y eso no es algo que sea de ocultarnos, o sea, es el Ricardo de la Cuesta, es el dueño y amo y señor de esa banda, y es el que escribe las letras y el que compone absolutamente todo, y nadie mete mano en eso, solo él hace eso, y nadie puede decir nada, y es la verdad, eso, así es. Claro, sí, por eso mismo. Y yo te digo, y desde mi perspectiva, como alguien que llegó a una banda que ya estaba armada con las reglas que tengan ahí o que no tengan o lo que sea, no, vos llegabas a algo que ya estaba hecho y no llegabas a protestar, o sea, llegabas a hacer lo que tienes que hacer, el baterista y se acabó, o sea, simplemente yo te respondía algo que así es. Y en esa banda, honestamente, voy mucho más allá. En esa banda ni siquiera es una banda, esa banda es el vocalista. El resto puede estar como no puede estar. Mañana puede estar otro guitarrista, otro ¿cómo es? Bajista, otro, o sea, hay colección de bateristas que han pasado por ahí también. Creo que yo soy el único que ha estado más tiempo que todos, pero bueno, en todo caso es la verdad. Y no es que yo lo diga, métete a las redes y mira cómo manejan y tú mismo te das cuenta de eso. Fíjate en las fotos que ponen ellos. Fíjate en las fotos que ponen ellos y fíjate quiénes suben a tocar, no son los mismos. Entonces, ya. Johnny, una pregunta por ahí un poco, me gustaría conocer tu punto de vista ya no como parte de una banda, sino ya como músico, como Johnny, como algo muy personal tuyo. ¿Cómo le ven al Ecuador afuera? ¿Tenemos alguna banda que nos represente? ¿Pintamos? ¿Nos conocen? ¿Te perdidos? ¿Cómo nos percibe la gente? Yo vi cuando fuiste a México con Anima. Dime. Se está cortando así. Esto último, no sé si... Repítelo. No sé, dame un chance. Dame un segundo. Está medio raro, sí.
estaba como congelando sin chance. Por eso no te entendí muy bien lo que estabas preguntando, amigo. Ahí. Por ahí puede ser. A ver, pregúntame de nuevo, por favor, discúlpame. Vuelvo a preguntar. Bueno, verás, yo quiero saber un punto de vista ya tuyo muy personal, fuera como parte de una banda. Has tenido la oportunidad de estar en otros lados. Me gustaría saber cómo afuera nos perciben al Ecuador. Es conocido, hay alguna banda que nos representa, no pintamos nada, nadie sabe nada de nosotros, o tenemos algún representante, algún portabandera que digan, sí, Ecuador, por tal o cual motivo. ¿Cómo nos percibe la gente? Bueno, tal como tú acabas de mencionar, esto que yo te voy a responder viene solo desde mi punto de vista, ¿sí? Por supuesto. Yo no es que he viajado mucho, pocas, en realidad a Sao Paulo, Brasil, también a un par de ciudades en Colombia, y como es a México, al DF, no he viajado más, realmente, te mentiría si te digo algo diferente. Entonces, en los pocos lugares que he estado, y además cómo hemos ido, de la forma como uno va, o sea, en realidad no es que la gente te conoce. Desconozco si tú vas a tal vez a algún lugar donde, no sé, han tocado, me invento yo, tal vez los Bajo Sueño en Nueva York, no sé, o si se han ido a girar en algún lado y si tal vez les ubican a ellos o si son como bandera, posiblemente. Si la pregunta hubiese sido ¿qué banda te parece que es una digamos, insignia, por así decirlo, del Ecuador? Yo me iría por ahí, yo tal vez por, no sé, Black Sun o como eso, o los mismos Bajos Sueños, que tienen buena música y les respeto. También, sí, los colegas de Vasca. Pero de ahí, como decir, una banda ícono así del país, o sea, como que tú digas, no sé, se me ocurre Scorpions de Alemania. Yo creo que no existe ninguna aquí, desde mi perspectiva. O sea, algo que sea como insignia, a menos que te saltes de género, o sea, de otro género musical, o sea, de Ecuador, es Julio Jaramillo, amigo. O sea, creo que nada más. O sea, por ahí mismo iba la pregunta, eso quería saber. En todo caso, cuéntanos un poquito ya para ir cerrando esta parte, porque me gustaría que nos cuentes así mismo de las cosas que has hecho ya solo, esta cuestión de Ludwig, y bueno, me gustaría que un poco nos cuentes. Yo vi la entrevista, bueno, al menos parte de la entrevista de cuando estaban en México. ¿Cómo en realidad fue? O sea, más allá de que fueron invitados, o sea, la percepción del público, ¿cómo te sentiste tocando? ¿Se pudo hacer algo? ¿Se entregó material? ¿Se hizo alguna alianza? ¿Qué pasó? Creo que la respuesta se contesta por sí sola, amigo. O sea, yo ya no toco en esa banda. No sé qué estarán haciendo. Yo no he sabido que han estado girando por toda Latinoamérica o algo así. Entonces ahí está respondida a tu pregunta, amigo. O sea, yo te digo con respecto a la banda. Si tú me dices, porque eso pasó con Anima Inside, entonces creo que regresaron al siguiente año a algún festival, alguna cosa así, pero del mismo modo. Verás, te comento que cuando fuimos allá, no es que nosotros tocamos en el escenario gigante, o sea, eso es mentira. Nosotros sí estábamos dentro del festival, pero el festival es como que, haz cuenta tu mesa de trabajo, ¿ya? Haz cuenta que tu mesa de trabajo es el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que es donde se desarrolló ese festival. Ya, en la parte de acá, en la puntita de acá, tienes el escenario gigante, donde van las bandas más tucas, así, las que están en el cartel con los logos más grandes, ya, esas van ahí, ¿sí? Y donde al final cierra Twisted Sister, y luego al lado termina Twisted Sister, y al ladito, en el mismo escenario, pero al lado, Rammstein, y para 100,000 personas, ¿ya? En ese escenario, ahí no tocó Animals. Nosotros tocamos en otro escenario, en el más pequeño de todos, es un escenario que decía New Blood, o sea, nueva sangre. Es decir, es un escenario que prácticamente pusieron como para las bandas nuevas, bandas, no sé, que están recién saliendo y todo eso, y que de algún modo te dieron el chance de que una banda ecuatoriana esté ahí. Ya, o si no, ni eso no hubiera sido. Pero por lo menos, o sea, por lo menos el gusto de haber pisado el mismo
espacio donde tocan otras bandas de ese calibre fue brutal, porque luego después, mientras estábamos tocando nosotros, estaba Fear Factory tocando en el escenario gigante, ¿sí me entiendes? Entonces mucha gente estaba viendo eso, y más a nosotros, o sea, Animal Inside, más poca gente, porque más bien eran amigos de las otras bandas y todo así, que estaban ahí. Entonces, así fue, no es que es de otra forma. Había otros escenarios igual, más pequeños que el más grande, pero más grandes que el New Blood, que el nuestro, donde hay uno que se llamaba el True Metal, donde ahí el plato fuerte era Sepultura, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Y también tocaban simultáneamente, MOD estaba tocando en el escenario alternativo, así, ¿sí me entiendes? Entonces, y así, un montón de bandas que tú le ves en el cartel. Entonces, ahora la pregunta también creo que fue ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo después? ¿No? O sea, porque yo ya salí de Animal Inside y claro, justo más o menos seguido de lo que yo salgo de Animal Inside, empieza a darse como un boom, por así decirlo, de unos eventos que empiezan a organizar colegas bateristas, en los cuales yo tuve la suerte de estar como incluso cabeza de cartel. Ahí toqué en el Bata Fest 2017, igual con colegas músicos, pero yo era el que cerraba el evento, y ese fue uno de los mejores festivales, por decir el primer festival más grande que hubo aquí en el país de baterías, de bateristas más que nada. Entonces ahí yo empecé una suerte de shows en los cuales yo me presentaba solo en el escenario, pero yo tocaba temas de bandas con las que yo había estado. Entonces tocaba solito, pero ponía pista de canciones de Hitter, de Viuda y también de Anima Inside, ¿sí? Entonces ahí tuve la suerte también de tocar en la Semana del Rock, en el Teatro México, donde también tocamos ahí con Hitter y con un antiguo, como es bajista, Matías Alvear, que es un virtuoso en el bajo. Entonces eran unas como master shows que organizaron la gente de Azul del Cielo. Y también yo hice eso, toqué temas de Anima, de Hitter y de Viuda. Entonces fue interesante. Ese fue el show que me comentabas que fue el último show de No, ese fue el penúltimo. Luego, posteriormente eso, ya en ese mismo año, para cerrar ese año, tocamos en la Concha Acústica, y ahí yo toqué con otros músicos, pero yo hice un especial con mi nombre, pero un especial de Viuda Negra. Y seguido de eso también toqué ahí mismo, en el mismo escenario, después del especial de Viuda, sube el Hitter con el bajista y tocamos canciones del Hitter. Y ese sí fue su último gran show, ¿no? Que no sé, es irónico. También le acompañé en su último gran show al gran maestro Hitter Cuesta también. Bueno, y ya para ir un poquito cerrando ya todo, en enero nos viene un comunicado a los fans de Viuda Negra que regresan, y todos nos quedamos impactados y pensando, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasó después del 2010 a esta fecha, y por qué decidir ya regresar nuevamente a los escenarios? A ver, es un tema de, como lo hemos conversado con el Santi, con el vocalista, y cuando decidimos hacer esto, lo primero que debíamos hacer mutuamente era primero hacerme a culpa, ¿no? De cualquier cosa que uno tenga, y primero, no sé, pues, o sea, ya no somos muchachos, pienso yo que estamos ya, incluso, mira, hasta con canas y todo, estamos más maduros. Pienso yo que eso también ayuda para que más bien pienses mejor las cosas. Entonces nos limamos las perezas, por así decirlo, y decidimos hacer esto no solo por nosotros, sino por la gente, porque durante todo este tiempo, la verdad, tanto al Santiago como a mí me pasaba lo mismo, y coincidimos en algo. Él se bajaba de los shows de su banda La Share, y la gente le decía, lo primero que le decía es, oye, ¿cuándo vuelve Viuda? ¿Sí me entiendes? Entonces era Viuda, y le bombardeaban con Viuda en la cabeza. Entonces era como que, pero no sé, estar en los zapatos de Santiago, no sé, oye, pero mi banda, no, la gente quiere Viuda Negra.
Y es así, no se puede tapar el sol con un dedo. Y a mí me pasaba algo medio parecido, yo también en las bandas en las que he estado, o sea, de trabajo o bandas como es proyecto, igual también a veces me baja, no digo todo el público, pero muchas personas que a veces se acercaban donde mí y me decían, ve, yo vine a verte a ti porque tú eres el baterista de Viuda Negra. O sea, me pasaba eso frecuentemente. Como dije, no todo el tiempo, no todo el mundo, pero una gran, un porcentaje importante de personas. Y asimismo también el feedback que vos tienes en redes sociales, ¿no? Uno tiene así y te escriben, oye, ¿qué fue? ¿Y por qué se separó Viuda? ¿Y cuándo vuelve Viuda? Que no sé qué, así. Entonces ese tipo de cosas me imagino que a Santiago también le bombardeaban, ¿no? Entonces es un tema de hacerlo no solo, como te dije, no solo por nosotros, sino por la gente, por darles lo que la gente quiso alguna vez, ¿no? Tal vez una de las cosas que de algún modo pienso que nos favorece, por así decirlo, es que Viuda se despidió acá arriba. O sea, se despide en el Quito Fest ante miles de personas. Y normalmente eso no pasa. Normalmente cuando una banda se despide, es cuando la banda ya nadie le hace caso. Te despides en el bar de Pepito para 4 panas y nada más. Así nomás pasa eso. O sea, con una banda que ya, no sé, quieren ya colgar los tenis o chavos. Pero en cambio Viuda se despide algo sui generis. Viuda se despide cuando estaba arriba. No sé, pues, no es que fue nuestra intención que pase esto y durante todos estos años la gente, no sé, vea a la banda como algo, no sé, como una banda de culto, alguna cosa que alguna vez muchas personas me pusieron ahí. Pero resulta que así termina siendo, a pesar de que inicialmente ese no fue el objetivo. De hecho, desde mi perspectiva, yo no sabía cuándo íbamos a volver o si realmente íbamos a volver. Pero pasó. Eso. Sí, qué bacán. Sí, todos, bueno, no esperábamos esa noticia, pero fue muy bueno conocerlo. ¿No? Claro, muy emocionante al saberlo. Ahí enseguida al Henry le pasé la imagen, le digo, ve Henry, regresa. Y ya dijo, ya me voy a comunicar con el Johnny para ver qué pasa y todo eso. Y asimismo vemos que van a tener unos shows que hace Viuda Negra en el Teatro San Gabriel. El 13 y el 16 de abril. Cuéntanos un poquito. A ver, de paso la cuñita, ¿no? Ya que estamos aquí. A ver, a toda la gente, el 13 y 14 de abril vamos a estar dando nuestros primeros shows de regreso de la banda en el remodelado Teatro San Gabriel. Y las entradas están a la venta en www.teatrosangabriel.com. Así que para todos los que quieran comprar las entradas, está ahí. Y les esperamos a todos. Es el 13 y 14 de abril, en el Teatro San Gabriel. Johnny, una consulta. Se ha hablado, no sé si tuvieron tiempo ya de conversar un poco más a profundidad. ¿Vuelven y tienen algún plan a futuro? ¿Nuevo material, qué sé yo? A ver, te mentiría si te digo que ahorita no hay disco todavía, pero lógicamente si Viuda está regresando es justamente para eso. Viuda regresa para quedarse, ¿sí? Para quedarse indefinidamente. Entonces, obviamente, como te dije al comienzo, una banda es su discografía, ¿no? Parte de su empieza con su discografía y termina en su discografía. Y eso es lo que le hace a una banda. Así que Viuda Negra, solo para que sea una banda que toque temas que recuerde a la gente, no va a ser así. En estos shows, por supuesto que sí es así, porque estamos conscientes de que la gente quiere escuchar temas que no ha escuchado hace mucho tiempo y de Viuda y todo eso. Entonces, obviamente tenemos que darle lo que quiere a la gente. Pero ya en posteriores conciertos ya ya hemos de empezar a meter un par de temas ya en los shows y obviamente ya se estaría más bien maquinando el tema de ya empezar la composición de un tercer disco. Solo estamos esperando salir de estos shows y ya nos encerramos a componer el tercer disco, que se ha demorado demasiado, pero va a llegar. Súper, entonces el más esperado va a ser. Yo creo que qué bacán este tiempo que hemos pasado, más que una entrevista, creo que ha sido un conversatorio así, y hemos podido conocer cosas súper bacanas que no nos imaginábamos, y gracias por eso, Johnny, te hemos conocido bastante, y no sé, Henry, ¿qué más tienes por ahí?
No sé, bueno, para ir cerrando, nos hemos pasado, creo que ya el tiempo ha estado súper ameno. Johnny, no sé, si nos das algunas palabras finales, se nos quedó material por fuera, estoy seguro, pero cualquier cosa que Siempre va quieras a quedar. compartir con el público, es tu micrófono Siempre, en este momento. siempre va a quedar algo fuera del tintero, pero no sé, lo que yo siempre digo a la gente, hay mucha gente que, como te digo, a veces una de las cosas que a mí me ha llenado mucho es que durante todo este tiempo, que por lo menos uno se ha hecho ver, ¿no? Como músico, como, no sé, como performer, como baterista, así, y aparte de que se toman la fotito o lo que sea, o te escriben a veces en redes sociales, una de las cosas más chéveres es que en ocasiones te escribe gente que te dice, ve, yo me hice baterista cuando te vi tocar a ti la batería. Entonces, es algo que a mí me llena de qué bestia, o sea, es algo bestial que tú digas, o sea, yo puedo influir y de esta manera, de una forma tan positiva como es el hecho de alentar a alguien que haga música o que seas una inspiración para que alguien tome y así no sea para que sea profesional, así sea por un hobby, no importa, pero que le hayas inspirado para eso, eso es algo que no tiene precio. Y yo solo quisiera cerrar con esto, un agradecimiento así a toda la gente, a todos la gente que nos sigue individualmente también, así como toda la gente que nos sigue, a toda la banda en conjunto, y un abrazo enorme. Y eso sí, señores, como siempre lo digo, o sea, abran la mente, no existe ni buena ni mala música, solo existen buenos y malos músicos en cualquier género, y es el deber de cada uno de nosotros mejorar. Eso. Listo. Entonces, gente, nos estamos despidiendo con ese mensaje del Johnny. Y no se olviden, entonces, que el 13 y el 14 de abril tenemos una cita. Esperamos estar ahí nosotros también. Y nos estamos viendo. Gracias por todo. Chao, chao. Gente, un gustazo, Johnny. Un gusto de verte, compartir estos momentos. Nos estamos viendo entonces, gente, y no se pierdan. No olviden seguirnos en las cuentas de nuestras redes sociales. Pueden escribir, dejar comentarios y hacer cualquier tipo de petición. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Cerrar mis ojos y soñar que la tierra es ese lugar ideal, libertad, igualdad, fraternidad, sueños alejados de esta realidad. Pretendo fingir que nada, pretendo no mirar los ojos de los niños que tienen que enfrentar la ceguera urbana en las calles de la ciudad. Por eso no me quedo callado y grito a los cuatro vientos mi verdad. Palabras detrás de balas, guitarras como metrallas que dejen hoy su inconformidad. Pretendo fingir que no me afecta, pretendo no pecar de fanático apasionado, mientras observo que se desangra el planeta, construimos con orgullo nuestra realidad de naturaleza muerta. Pretendo callar y escuchar como los demás. El silencio me invita a la complicidad. Mi conciencia se retuerce y me obliga a gritar. Por eso no me quedo callado.
Someone answer me. Are we where we belong? It's my last demand. Oh. Easy to see and no one call at home. Not hard to believe you wish you're the only one. Is this our time to find a way? A way. Or soon we'll be in the hellish race where we belong. Someone answer me. Up is where we belong. It's my last demand. It's harder to breathe and you still go on. Tell me please, can we change what went wrong? Is this our time to find a way? A way. Or soon we'll be in the hellish race where we belong. Someone answer me. Up is where we belong. It's my last demand. Last one. You're the last one of all. Last one. I'm the last one of all. Last one. I'm the last one of all. Last one. I'm the last one of all. Where we belong. Someone answer me.